Hoy ponemos el foco en un escándalo que sacude los cimientos del PSOE y que demuestra, una vez más, la corrupción que rodea al entorno de Pedro Sánchez. Arrancamos con una noticia que no deja lugar a dudas sobre las prácticas clientelistas de los socialistas. La justicia ha decidido procesar a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La juez Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, ha dictado este lunes un auto de 71 folios en el que concluye que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo al músico David Sánchez y al resto de los acusados, todos ellos relacionados con la creación de unas plazas en la Diputación de Badajoz que fueron otorgadas de manera irregular. Según la magistrada, estas plazas, obtenidas por David Sánchez y por un exasesor de Moncloa, Luis Carrero, no fueron asignadas mediante un proceso selectivo justo y transparente, incumpliendo los requisitos constitucionales que garantizan la igualdad de oportunidades. La Diputación de Badajoz, gobernada por el PSOE, facilitó que accedieran a estos puestos de trabajo personas cuya elección no respondía a los principios de mérito y capacidad, sino a su relación de parentesco o amistad con figuras influyentes. La juez es contundente en su escrito. De esta forma, se omitió la necesidad de dar satisfacción a una demanda de la sociedad, que lógicamente quiere que quien va a estar a su servicio sea el mejor en las funciones que se le reclaman, con independencia de su parentesco o amistad con otra persona. Este durísimo reproche pone en evidencia cómo el PSOE ha utilizado las instituciones públicas para beneficiar a los suyos, pasando por encima de los derechos de los ciudadanos y de los principios básicos de justicia y transparencia. David Sánchez y Luis Carrero, en sus declaraciones ante la magistrada, han rechazado cualquier ilegalidad en el proceso, pero los indicios recopilados por la juez son lo suficientemente sólidos como para llevarlos a juicio. El auto de la juez Biedma no solo señala a David Sánchez y a Carrero, sino que también propone abrir juicio oral contra el presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, así como contra otros 8 cargos relacionados con el área de cultura o recursos humanos del ente provincial. La magnitud de este escándalo es innegable. Estamos hablando de un entramado que involucra a altos cargos del PSOE en Extremadura, todos ellos presuntamente implicados en maniobras para favorecer a personas cercanas al poder, en detrimento de la meritocracia y de los intereses de los ciudadanos. La juez ha dado un plazo de 10 días a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando un escrito de acusación o de sobreseimiento de la causa, o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. Desde la bandera, este caso nos indigna profundamente, porque pone de manifiesto cómo el PSOE, con Pedro Sánchez al frente, ha convertido las instituciones en un cortijo para beneficiar a familiares y amigos, mientras los españoles de a pie luchan por salir adelante en un país asfixiado por las políticas socialistas. David Sánchez, hermano del presidente, no es un ciudadano cualquiera. Su acceso a un puesto en la Diputación de Badajoz huele a enchufismo desde lejos, y la justicia ha dado un paso valiente al procesarlo por prevaricación y tráfico de influencias, 2 delitos que reflejan el abuso de poder que caracteriza al PSOE. Miguel Ángel Gallardo, como líder del PSOE en Extremadura y presidente de la Diputación, debería estar al servicio de los ciudadanos, no al servicio de los intereses del partido y de los allegados de Sánchez. ¿Y qué decir de Luis Carrero, exasesor de Moncloa, cuya implicación en este caso demuestra que las conexiones con el poder central, con la Moncloa, llegan hasta Badajoz para tejer una red de favores que perjudica a los españoles? Este escándalo no es un caso aislado, es un ejemplo más de cómo el PSOE utiliza las instituciones públicas para sus propios fines, mientras los ciudadanos sufren las consecuencias de un sistema corrupto que premia a los enchufados y castiga a los que trabajan duro. En los próximos puntos profundizaremos en las reacciones de Vox ante este caso y en cómo esta decisión judicial puede cambiar el panorama político en España. Mientras la justicia procesa a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, por prevaricación y tráfico de influencias, ahora nos centramos en las pruebas que han sido clave para que la juez Beatriz Biedma llegara a esta conclusión. En su resolución de 71 folios, la magistrada subraya la importancia que ha tenido el análisis de los correos cruzados entre los investigados y los testigos, especialmente los intercambiados por los directores de los 2 conservatorios que David Sánchez iba a coordinar en la Diputación de Badajoz. Uno de esos correos, enviado por Evaristo Valentí a su compañera el 19 de mayo de 2017, lleva por asunto la palabra hermanísimo, una referencia que la juez considera una alusión clara y directa al hermano de Pedro Sánchez. Lo más grave
es que este email se envió el mismo día en que la Diputación de Badajoz, gobernada por el PSOE, publicó las bases de la plaza que finalmente obtuvo David Sánchez, lo que sugiere que el proceso estaba amañado desde el principio para beneficiar al hermano del presidente. David Sánchez se convirtió en junio de 2017 en coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, un puesto que, según los indicios recopilados por la juez, estaba diseñado específicamente para él. Los testigos han relatado a la magistrada que existían rumores e indicios de que la plaza iba a ser para el hermano del presidente mucho antes de que se adjudicara oficialmente. Incluso se ha descubierto que David Sánchez buscó vivienda en Badajoz antes de que le otorgaran el puesto, un detalle que él intentó justificar ante la juez, alegando que solo quería conocer los precios y ser previsor. Sin embargo, la jueza Viedma no considera verosímil esta explicación y señala que es improbable que este hecho no fuera conocido por el presidente de la Diputación, el socialista Miguel Ángel Gallardo, así como por los directores de Cultura y el resto de los investigados. La magistrada apunta que, aunque Pedro Sánchez no era presidente del gobierno cuando se creó el puesto en 2017, sí había sido secretario general del PSOE entre 2014 y 2016, y volvió a serlo en mayo de 2017, justo cuando se gestaba este proceso, antes de ser nombrado presidente del gobierno en junio de 2018. Este contexto refuerza la idea de que las conexiones políticas de David Sánchez con el PSOE y con su hermano facilitaron su acceso a la plaza, en un claro caso de enchufismo que vulnera los principios de meritocracia y transparencia. La investigación que ha llevado a este procesamiento se originó en mayo del año pasado, cuando el sindicato Manos Limpias denunció a David Sánchez por un presunto delito continuado contra la hacienda pública y la seguridad social, malversación y fraude. Según Manos Limpias, liderado por Miguel Bernat, el hermano del presidente percibía un sueldo público de la Diputación de Badajoz sin apenas ir a trabajar, una acusación que destapó una red de irregularidades en el ente provincial. David Sánchez comenzó su relación laboral con la Diputación en junio de 2017 como coordinador de conservatorios, pero 5 años más tarde, en 2022, ascendió a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, un puesto que mantuvo hasta principios de febrero de este año, cuando decidió renunciar, cercado por la acción de la justicia y por la presión de las investigaciones que lo señalaban. Desde la bandera, este caso nos indigna profundamente, porque demuestra cómo el PSOE ha convertido las instituciones públicas en un instrumento para beneficiar a los suyos, pasando por encima de los derechos de los ciudadanos. El correo con el asunto hermanísimo, enviado el mismo día en que se publicaron las bases de la plaza, es una prueba demoledora de que el proceso estaba amañado desde el principio, y los testimonios de los directores de los conservatorios confirman que todos sabían que el puesto era para David Sánchez antes incluso de que se celebrara el supuesto proceso selectivo. La jueza Viedma ha sido clara. No es creíble que Miguel Ángel Gallardo y los demás cargos implicados no estuvieran al tanto de este enchufismo, especialmente considerando la relevancia política de Pedro Sánchez dentro del PSOE en ese momento. Este escándalo no solo afecta a David Sánchez, sino que también pone en el punto de mira a todo el PSOE de Extremadura, que ha permitido que las instituciones públicas se usen para favorecer a familiares y amigos de los poderosos, mientras los españoles que trabajan duro y cumplen con las reglas se ven excluidos de oportunidades que les corresponden por mérito. Cerramos este vídeo con las pruebas más contundentes que demuestran el nivel de enchufismo y abuso de poder en el caso de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. Mientras la justicia procesa a David Sánchez y a otros cargos del PSOE por prevaricación y tráfico de influencias, ahora nos centramos en los detalles más escandalosos que ha destapado la investigación de la juez Beatriz Viedma. En su auto de 71 folios, la magistrada indica que existen indicios claros de que David Sánchez utilizó su influencia en la Diputación de Badajoz para obtener un beneficio propio, empezando por el hecho de que las condiciones de su puesto fueron adaptadas específicamente a sus referencias personales. Entre estas condiciones, la juez destaca que Sánchez consiguió no tener que acudir diariamente a un despacho y pudo dedicarse a actividades relacionadas con la ópera, un privilegio que no se ajusta a los estándares de un proceso selectivo justo y transparente. Pero las irregularidades no terminan ahí. Viedma también señala que David Sánchez logró que la persona que extraoficialmente le ayudaba, Luis Carrero, exasesor de Moncloa, fuera contratada por la Diputación de Badajoz para auxiliarle, trabajando incluso en el mismo despacho que él. La jueza considera que esta contratación fue un paso más destinado a satisfacer las preferencias personales de David Sánchez, a quien no solo se le habría creado un puesto a medida,
sino que también se habrían modificado sus funciones según sus peticiones y se habrían contratado a personas de su confianza para apoyarlo en su desempeño. La investigación ha destapado un intercambio de correos que deja poco lugar a dudas sobre la naturaleza de estas maniobras. Uno de los emails más reveladores, fechado el 30 de octubre de 2023, muestra a David Sánchez y Luis Carrero hablando del cargo que este último iba a ocupar. Jefe de sección de centros y programas de actividades transfronterizas, un puesto que Carrero aún mantiene. La jueza apunta que, de estos correos, pudiera entenderse que ambos daban por sentado la incorporación de Carrero 23 días antes de que se publicaran las bases para cubrir el puesto, lo que sugiere que el proceso estaba amañado desde el principio para garantizar que el exasesor de Moncloa obtuviera la plaza. La relación entre David Sánchez y Luis Carrero es tan cercana que la propia magistrada la califica de íntima. En uno de los emails intervenidos, Carrero se dirige a Sánchez con un cariñoso querido hermanito, una expresión que evidencia la confianza y la complicidad entre ambos en este entramado de favores. El nombramiento oficial de Carrero se produjo el 26 de diciembre de 2023, pero no se incorporó hasta enero del año siguiente. Sin embargo, la juez ya había considerado muy sospechoso un correo previo, enviado meses antes, en el que David Sánchez le escribe a Carrero diciéndole expresamente: «En cuanto te incorpores, quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo». En su respuesta, Carrero contesta: «De la incorporación no tengo noticia ni calendario. Lo último que me dijo Candalija, responsable de Cultura, fue a lo largo de noviembre, el mismo mes en que se publicaron las bases para el puesto». Estos intercambios de correos demuestran que la contratación de Carrero no fue el resultado de un proceso competitivo, sino de un acuerdo previo para satisfacer los intereses de David Sánchez, quien no solo consiguió un puesto a su medida, sino que también se rodeó de personas de su confianza para facilitar su trabajo en la Diputación de Badajoz. Desde la bandera, este caso nos llena de indignación, porque pone al descubierto cómo el PSOE ha convertido las instituciones públicas en un cortijo para beneficiar a los suyos, mientras los españoles que trabajan duro y cumplen las reglas se ven excluidos de oportunidades que deberían basarse en el mérito. El querido hermanito que Carrero escribe en su correo a David Sánchez es mucho más que una expresión cariñosa. Es el símbolo de una red de favores que conecta a la Moncloa con la Diputación de Badajoz, pasando por encima de los principios de igualdad y transparencia que deberían regir cualquier proceso público. La juez Viedma ha sido valiente al señalar estas irregularidades, y su investigación deja claro que David Sánchez no solo se benefició de un puesto hecho a su medida, sino que también influyó para que sus aliados, como Luis Carrero, formaran parte de este esquema de privilegios. Este escándalo es una prueba más de que el PSOE, con Pedro Sánchez al frente, no tiene límites a la hora de abusar del poder, y de que la corrupción en el entorno del presidente del gobierno es un problema que afecta directamente a la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones. El escándalo que envuelve a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, es una bofetada a todos los españoles que creemos en la justicia y la transparencia. Lo que hemos visto en este vídeo es una radiografía de la corrupción que el PSOE ha instaurado en las instituciones públicas, un caso que no deja lugar a dudas sobre el nivel de enchufismo y abuso de poder que caracteriza al Partido Socialista. La justicia ha dado un paso valiente al procesar a David Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias, junto a otros cargos del PSOE, por las irregularidades en la Diputación de Badajoz. La juez Beatriz Viedma, en un auto de 71 folios, ha dejado claro que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo al hermano del presidente del gobierno, a un exasesor de Moncloa, Luis Carrero, y a otros 8 cargos socialistas, incluyendo al presidente de la Diputación y líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Según la magistrada, estas plazas no se asignaron mediante un proceso selectivo justo y transparente, sino que se manipularon para beneficiar a personas cercanas al poder, pasando por encima de los principios constitucionales de mérito y capacidad, una práctica que la juez califica como una traición a la sociedad, que merece que sus instituciones estén al servicio de los mejores, no de los enchufados. Luego, vimos cómo los correos cruzados entre los investigados revelan que el puesto de David Sánchez fue creado a su medida desde el principio. Un email con el asunto hermanísimo, enviado el mismo día en que se publicaron las bases de la plaza, demuestra que todos sabían que el hermano de Pedro Sánchez iba a ser el beneficiario, un proceso amañado que se remonta a 2017, cuando Sánchez ya era una figura relevante en el PSOE. Los testigos confirmaron que el puesto estaba diseñado para él, e incluso buscó vivienda en Badajoz antes de que se le adjudicara,
algo que la juez no considera creíble como mera previsión. Este escándalo, que comenzó con una denuncia de manos limpias por delitos contra la hacienda pública, malversación y fraude, ha destapado una red de favores que no solo benefició a David Sánchez, sino que también permitió que sus aliados, como Luis Carrero, obtuvieran puestos a medida en la Diputación. Finalmente, los correos entre David Sánchez y Carrero, incluyendo uno donde este último lo llama querido hermanito, evidencian una relación íntima y una complicidad que va más allá de lo profesional. La juez señala que David Sánchez no solo consiguió un puesto adaptado a sus preferencias personales, como no acudir diariamente a un despacho y dedicarse a la ópera, sino que también influyó para que Carrero fuera contratado para auxiliarlo, con funciones modificadas a su antojo y una incorporación pactada 23 días antes de que se publicaran las bases del puesto. Este nivel de enchufismo es indignante. Mientras los españoles luchan por salir adelante, el PSOE utiliza las instituciones para beneficiar a los suyos, creando plazas a medida y contratando a personas de confianza para satisfacer los caprichos de los allegados al poder. Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, no puede lavarse las manos ante este escándalo que involucra directamente a su hermano y a su entorno más cercano. La Diputación de Badajoz, bajo el control del PSOE, se ha convertido en un cortijo donde los principios de igualdad y transparencia son pisoteados para favorecer a familiares y amigos, mientras los ciudadanos de a pie ven cómo sus oportunidades son robadas por un sistema corrupto. El PSOE, con Miguel Ángel Gallardo a la cabeza, en extremo EADA, ha demostrado que no tiene límites a la hora de abusar del poder, y este caso es solo la punta del iceberg de un partido que lleva décadas utilizando las instituciones públicas para sus propios fines. El PP, por su parte, no ofrece ninguna alternativa real. Su complicidad con las élites globalistas en Bruselas, apoyando medidas como el Pacto Verde que asfixian nuestra economía, demuestra que están más interesados en mantener el statu quo que en defender los intereses de los españoles. En este contexto, Vox se alza como la única fuerza capaz de luchar contra la corrupción y devolver la dignidad a nuestras instituciones. Vox lleva años denunciando el enchufismo y el abuso de poder del PSOE, y este caso es una prueba más de que su mensaje es necesario para limpiar nuestras instituciones de la podredumbre socialista. No queremos un país donde los hermanos de los presidentes consigan puestos a medida, donde los exasesores de Moncloa sean recompensados con cargos públicos, ni donde las instituciones públicas sirvan para satisfacer los caprichos de los poderosos. Queremos una España donde la meritocracia y la transparencia sean la norma, donde los ciudadanos puedan confiar en sus instituciones y donde los políticos estén al servicio del pueblo, no de sus familias. Por una España libre y soberana, que Vox lidere esta batalla por la justicia y la dignidad de nuestro país.